¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Qué precioso poder una vez más encontrarnos a través de este medio para poder compartir lo que Dios tiene hoy para nosotros. Este es un curso especial preparado, ¿sí?, para esta capacitación misionera transcultural auspiciado por Visión 800 y también la Universidad de World Mission. El tema que hoy nos toca compartir es un tema muy desafiante para la obra misionera, como todos los temas que han estado viendo a lo largo de todos estos meses y los otros cursos que están preparados, pero hoy vamos a tocar un tema que les animo que ustedes juntos se sienten y presten atención lo que Dios quiere para nosotros en esta hora. Mi nombre es Guillermo Mangieri y vamos a estar compartiendo algunas cosas importantes de la misión y de la tarea misionera y de nuestro obrar misionero en el campo. Si Dios permite, estamos compartiendo la pantalla, a ver si se ve bien. Espero que sí, que la puedan estar todos viendo, la pantalla, y vamos a ir vamos a ver de qué vamos a estar hablando. El tema que nos toca hablar hoy va a estar dividido en dos partes. La primera parte, el tema es oralidad, y vamos a estar tratando de entender qué es oralidad. Y para empezar a hablar de oralidad, quisiera decirles que oralidad tiene que ver con esta manera de cómo nos comunicamos nosotros. Se habla de los comunicadores orales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces hemos dividido el mundo en analfabetos y alfabetos, aquellos que saben leer y saben escribir, o los que no saben leer y no saben escribir, pero realmente la verdad que el mundo está dividido a través de cómo nos comunicamos oralmente. Es una linda manera, una manera interesante de ver, porque esta manera nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, comprender el lugar en donde nosotros vivimos y obviamente comprender el lugar a donde vamos a misionar. Entonces, somos comunicadores orales. Quiere decir que preferimos las historias, preferimos escuchar. No somos personas tan amantes o tan utilizar de leer libros y de formas de entender. Entonces, hoy vamos a estar viendo este tema que tiene que ver cuán importante es el tema oral en la misión, que podamos comprender nosotros como obreros, como futuros misioneros, como pastores que estamos en el campo, de la importancia de la oralidad o que trabajamos con gente que prefiere comunicarse en forma oral. Por ejemplo, tenemos estas tres figuras allí. Uno mira las tres figuras, las miró, presta atención, y ahora quiero que podamos responder a esta pregunta. Mire, ¿cómo usted identifica esta figura que tenía allí? Los analfabetos o los comunicadores orales van a nombrar una figura geométrica de acuerdo a lo que ellos representan. Un plato, una caja o un pedazo de pastel. Algunos, con una pequeña cantidad de educación, ya podrían decir es un círculo, es un cuadrado o es un triángulo, ¿sí? Pero el concepto, todas estas son ideas conceptuales que hemos aprendido. Interesante. Piensen, ven un círculo y piensan que es un plato, ven un cuadrado y es una caja, ven un triángulo y es un pedazo de pastel. Pero todas aquellas, las dos opiniones, las dos maneras de ver son ideas conceptuales aprendidas, que las han aprendido. Hacemos otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Allí tenemos tenemos tres herramientas y tenemos la madera, tenemos un tronco. Si preguntamos cuál de estos no pertenece, cuál de estos no es parte de esta figura, vamos a ver que es muy posible que no lleguemos al mismo acuerdo o no lleguemos a la misma manera de identificarlo. Por ejemplo, ambos, los dos, el hacha y el serrucho trabajan en el tronco, entonces son el tronco, el hacha y el serrucho, pero el martillo no lo va a hacer.
Un trabajador analfabeto no incluiría el martillo como parte del grupo. ¿Por qué? Porque el hacha y el serrucho trabajan con el tronco, pero el martillo no lo hace. Pero una persona que ya ha aprendido a pensar en conceptos conceptualmente va a definir que el hacha, el serrucho y el martillo es un grupo de herramientas, son herramientas. El que no pertenece es el tronco y sí las tres herramientas juntas. Otra pregunta, ¿sí? ¿Cuál de estas figuras no corresponden? ¿Qué le parece a usted? Tiene un cuchillo, tiene un plato, tiene una taza y tiene una naranja. ¿Cuál de ellos no corresponde? Y vamos a ver que, una vez más, algunos analfabetos asociarán que van a decir que la taza no corresponde, ¿sí? Una persona diría, la taza no corresponde, imposible, fíjese el dibujo. La taza es la que no corresponde. Yo en el plato pongo la naranja y con el cuchillo corto la naranja. La taza no corresponde. Otro dirá, aquí lo que no corresponde es la naranja, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con cosas que hemos aprendido y evaluamos lo que vemos de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y nuestra manera de haber aprendido nosotros somos cómo interpretamos, ¿sí? Vamos a tratar de seguir evaluando este tema de oralidad. Va a tener 10 segundos para poder... Yo le voy a dar una lista en este momento, yo quiero que cuando se la ponga usted la mire, y trate de 3 lugares a los que usted tiene que ir. Es una lista de compras. Usted tiene que ir a comprar algo. Supongamos que usted tiene que ir a comprar algo. Usted va a tener que rápidamente leer y decir a qué 3 lugares usted debería ir para comprar esta lista que le doy. Lista número 1. Como que no entendemos nada, ¿no? ¿Saben? La lista es esta. Al supermercado, vaya a comprar huevos, las herramientas, están separadas, hay una lista, pero ¿por qué quiero que veamos esto? En la primera lista, que nosotros vimos todo desordenado, es así como el analfabeto o el transmisor oral, aquel que se transmite de una manera oralmente, no ve nada, ve solamente símbolos incomprensibles, que no los puede comprender. Bien, entonces, en un mundo de analfabetos o de comunicadores orales, nosotros somos los que tenemos problemas de aprendizaje. Es natural que llevemos hacia los demás nuestra propia manera de pensar, aprender y comunicarnos. Es cierto, nosotros cuando, si usted es pastor, cuando usted comunica el mensaje, si usted es maestro, cuando usted enseña, si usted es un predicador, cuando usted predica, usted está comunicándose con los demás como usted piensa, como usted ha aprendido a hablar, a comunicarse y a pensar es como usted se transmite. Pero escúcheme bien, a menos, y acá quiero que empecemos a tomar nota, a menos que podamos adaptar nuestras comunicaciones a nuestro público, es decir, que yo tengo que aprender a hablar y aprender a expresarme, y aprender a hacer ilustraciones, aprender a usar cosas que mis oyentes, que la gente que yo estoy predicando, estoy alcanzando, lo entiendan. Porque si no, vamos a limitar nuestro público, vamos a limitar a la gente como nosotros, la gente que piensa como nosotros, la gente que entiende como nosotros, vamos a poder comunicarnos. Entonces, ¿qué vamos a ver durante esta hora que vamos a estar compartiendo? Vamos a tratar de entender que hay estilos de aprendizaje distintos y hay maneras distintas de comunicarse. Entonces, es sumamente importante, es básico, es fundamental que entendamos cómo aprenden las personas de aprendizaje oral, cómo aprenden las personas que se comunican de una manera oral. Y esto es bien importante, que no podemos clasificar a las personas, a la gente, simplemente como alfabetos o analfabetos y alfabetos. Porque el tema, mis hermanos, no tiene que ver si la persona sabe leer o escribir. Yo sé que a usted esta definición le parecerá, bueno, pero si es alfabeto, le sabe escribir y si es analfabeto, no. No, vamos a ver
que no es lo que quiero plantear, ¿sí? No tiene que ver con saber o no saber leer o escribir. Vamos a, escuche estas frases. Los comunicadores orales no se sienten cómodos, ni pueden entender fácilmente una información presentada en forma de bosquejos, ¿sí? De bosquejos, preceptos, principios y pasos de un proceso. Como a veces estamos acostumbrados a 2 puntos, 3 puntos, estos conceptos, estos principios, primero, segundo, tercero, cuarto, pasos de un proceso. Para ellos es muy difícil, y yo diría imposible, poder involucrarse en analizar verdaderamente esta información que estamos transmitiendo. Si ellos tienen una enseñanza, ¿sí? Un concepto o un principio que quieren recordar, lo van a envolver en una historia, lo van a poner dentro de un paquete, dentro de un regalo, dentro de una caja, dentro de un modelo, como dentro de una historia. Los estilos de narración son los vehículos más comunes que los comunicadores orales usan para procesar y llevar información. Yo siempre veo esto. ¿Por qué nuestros niños recuerdan tanto cuando usted le cuenta una historia bíblica? Justamente por eso, porque es una historia narrada, hay principios, hay enseñanza, hay principios espirituales, procesos, preceptos que usted le está enseñando dentro de la historia bíblica, dentro de una historia bíblica. ¿Va comprendiendo a dónde queremos llegar? Las presentaciones de una exposición de un maestro parado al frente, con un bosquejo, con pasos, con principios, con listas, son un obstáculo formidable, tremendo para ellos. Ellos no pueden entenderlos y tampoco pueden recordarlos. Ellos no pueden usar lo que no pueden recordar. Yo diría, si usted está allí tomando nota, tome nota de esto. Ellos solo pueden usar lo que pueden recordar. Si no recuerdan la enseñanza, no van a poder capitalizar, no van a poder internalizar, no van a poder llevar esa enseñanza que usted preparó con tanto placer, con tanto amor y con tanto esfuerzo, porque ellos no lo van a poder recordar porque no lo han comprendido. Para los comunicadores orales, el conocimiento consiste solamente en lo que puede recordar. Así que, queridos hermanos, queridos compañeros, estudiantes, los comunicadores orales, el conocimiento consiste solamente en lo que uno puede recordar. Hace unos años estaba en una isla en Indonesia compartiendo la palabra de Dios y de una manera bastante complicada por el idioma, porque estábamos traduciendo desde el español al idioma de la isla, o por lo menos de Indonesia, el idioma al indonés, pero al indonesio, pero en la isla que estábamos tampoco hablaban indonesio bien, sino que era un grupo étnico no alcanzado con otro lenguaje, el grupo Mangaray, el grupo étnico Mangaray. Entonces debía ser traducido en 3 maneras. Y es un grupo étnico donde la tradición oral es muy importante. Fue tan interesante, mis hermanos, que una historia que ellos nunca habían escuchado, y yo les compartí el Evangelio, conté la historia cuando Jesús calma la tormenta y le estaba contando la historia. Entonces, uno de los procesos para tratar de que ellos apliquen y comprendan es hacerle preguntas, ¿no? Y eso vamos a estar viendo más adelante. Fue tan interesante que personas que nunca habían escuchado una historia bíblica, nunca habían escuchado de Jesús, nunca habían escuchado de Dios de esta manera, pudieron recordar toda la historia, porque esta verdad estaba envuelta en una historia donde ellos podían comprender. Esto nos va llevando a que vamos teniendo algunos conceptos, algunas ideas que nos están ayudando a dónde queremos apuntar con este curso, con esta clase. Hay 2 cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Los comunicadores orales pueden aprender tanto como las personas alfabetas. ¿Qué quiere decir? Que aquellos
que prefieren la comunicación oral pueden aprender tanto como un profesional que ha estudiado en la universidad, que puede leer libros y puede hacer resúmenes, pueden aprender tanto. Su habilidad en aprender es exactamente igual, es tan buena para uno o para otro. Es más, su memoria es superior a la memoria promedio de cualquier persona alfabeta, porque ellos tienen que, lo que nosotros guardamos en apuntes, lo que nosotros guardamos en libros, lo que nosotros guardamos en algunas otras maneras de tomar nota y que esto quede reservado, ellos tienen que recordarlo todo en su mente. Entonces, el problema no está en el aprendizaje, sino está en el formato, cómo yo preparo, cómo yo presento esa presentación que estoy haciendo a través de la cual va a llegar la información. La información les debe llegar a los comunicadores orales a través de historias, de parábolas, de canciones y formatos similares. El formato, la forma es esencial para ellos. El formato como yo voy a presentar es esencial para ellos. La segunda es que la mayoría de los alfabetos creen erradamente o erróneamente que si pueden presentar una información en un bosquejo o ponerla en series de pasos o principios, cualquier persona podría entender. ¿Cómo puede ser que no entiende paso 1, 2 y 3? ¿Cómo puede ser que no entiende A, B, C? No lo pueden entender y no lo pueden recordar. Y esto es un malentendido de la forma de aprendizaje y cómo los individuos procesan la información. La mayoría de los comunicadores orales no entienden de bosquejos, de pasos o principios y no los pueden recordar. Vuelvo a repetir, el formato es esencial para ellos. Ahora, vamos a evaluar 5 niveles de aprendizaje para que nosotros podamos ubicarnos y podamos evaluar a nuestro público, a nuestros lectores, a quien nosotros vamos a estar trabajando. Cuando usted va al campo misionero, usted va a llegar a distintos lugares del mundo donde tiene que evaluar esto. ¿Qué tipo de nivel de aprendizaje la persona con la que usted está tratando tiene? Si usted hace una correcta evaluación y cómo transmitir la verdad de Dios, esto le va a ayudar muchísimo. Porque no importa si usted está en Cuba o usted está en Colombia, está en África o esté en Asia, usted tiene que evaluar que esté en una universidad o que esté en una aldea, que esté en medio de estudiantes o que esté trabajando en la yarda con personas trabajadoras. Usted tiene que evaluar cómo ellos se comunican. Entonces, el analfabeto o la persona, hay un primer nivel, que es aquella persona que sí, que no puede leer ni escribir, ¿sí? No puede leer ni escribir. Nunca en su vida ha visto una sola palabra. La palabra para ellos son pedacitos de sonidos o figuras, no son objetos. Es lo que se conoce o se identifica como un comunicador oral. Las historias, la manera de comunicarse a través de las historias, es su manera predominante, es como él está acostumbrado a que se comunique una verdad, las historias. Entonces, el primer nivel son aquellos que no saben leer, ni saben escribir, no tienen la menor idea, y prefieren, o cómo ellos se comunican es a través de historias. Predominantemente lo hacen así. Ahora, hay otro, el segundo nivel, que es analfabeto funcional. ¿Qué quiere decir? Es aquel que aprendió a leer, llegó a la escuela hasta el 8º grado, pero dejó de leer y escribir. 2 años después puede que lea algún tipo de material pequeño, alguna revista, pero ya no recibe, no recuerda, no reproduce los conceptos. Los valores no les son transmitidos por temas escritos, aunque aprenda, sepa leer, no le transmite ningún valor, no puede comprender. Por todos los países, dentro de las estadísticas, es considerado alfabeto, porque ya fue a la escuela, sabe leer y escribir. Pero ¿sabe qué? Aunque sepa leer y escribir, sigue siendo un comunicador oral. Las historias siguen siendo su estilo de comunicación predominante. ¿Ven? El primero, aunque no sabía leer ni escribir, prefería las historias. Y aunque ha aprendido a leer y escribir, y aunque ya lo sabe, y para el gobierno y para el mundo está dentro de los educados, aquellos que pueden leer y escribir, ellos siguen prefiriendo las historias como un estilo de comunicación predominante o más importante. Vamos al tercer nivel.
que es el semianalfabeto, que avanzó tal vez hasta el grado 10 o tal vez un poco más, ¿sí? Ya terminó su secundaria o su high school, ha logrado cierto grado de aprendizaje. Va a funcionar en esta zona gris, así, cuando no es ni blanco ni negro, sino una zona gris, transitoria entre oralidad y alfabetización. Usualmente, normalmente usa habilidades marginales en un contexto. Puede usar la lectura, la escritura, tomar notas. Por todos los países es considerado alfabeto y por los sistemas educativos también. Pero si usted le pregunta cómo prefiere comunicarse, va a decir a través de la comunicación oral. Va a preferir comunicarse oralmente. Aprende mejor y está más cómodo con la comunicación a través de la vía oral. ¿Vamos viendo? Prefiere la oralidad, es decir, no sabe leer ni escribir y prefiere la oralidad. Sabe leer y escribir y prefiere la oralidad, prefiere la comunicación oral. En este caso, ha ido, sabe leer mucho, sabe escribir y puede manejar conceptos, pero sigue prefiriendo la comunicación oral. Y el alfabeto, ¿sí? Aquella persona que algunos llaman como alfabeto funcional, es el que continúa usando la escritura y la lectura más del 10º grado, puede resumir lo que escucha y lee, puede hacer lista de cosas importantes que están impresas. Usualmente usa habilidades en un contexto, por ejemplo, en el trabajo, escribe, lee, se siente cómodo con un libro, se siente cómodo con una revista, se siente cómodo con una lapicera, lo puede hacer, o con una pluma. Aprende y maneja conceptos de manera alfabeta. Quiere decir que puede estudiar, puede leer libros y se puede comunicar y aprender y cambiar a través de la lectura. Puede leer la Biblia, puede leer un libro y puede sacar información de ella, pero sigue apreciando y responde. ¿Qué quiere decir responde? Que a las historias bíblicas o a las historias o a las narraciones responde de una manera positiva. Déjeme hablar de este último nivel, que es el altamente capacitado, el altamente alfabetizado, ¿sí? Que desarrolla habilidades alfabetas diariamente. Generalmente haya ido a la universidad, haya graduado, casi siempre es un profesional, es muy educado en sus palabras, un comunicador alfabeto, y generalmente retiene también, tiene cierta apreciación por la comunicación oral y responde a ellas con entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya ido a la universidad, aunque sea altamente capacitado, aunque pueda leer, pueda escribir y pueda inclusive ser escritor de libros o pueda ser un pastor, un comunicador, haber ido a la universidad y muchas cosas, pero igual, aunque cuando recibe una historia, recibe una comunicación a través oral, responde, ¿qué quiere decir responde con entendimiento? La comprende, la entiende. Puede comprender de qué se trata, de qué se trata. Entonces, para que tengamos un resumen de esto, entonces tenemos el analfabeto, el comunicador oral que realmente no fue a la escuela, el funcional que fue tal vez a la escuela hasta el grado 8, que sabría escribir, pero no más allá de leer y escribir, y aunque a partir de los gobiernos sea considerado una persona educada, alfabeto, prefiere la comunicación oral. El semianalfabeto que había ya pasado había terminado su secundaria, que podía, en su contexto de trabajo puede leer, puede escribir, usa, pero que sigue prefiriendo la comunicación oral. Aquel que estudió, aquel que trabaja, aquel que puede leer un libro, también es considerado un alfabeto funcional que prefiere comunicarse de manera escrita o puede hacerlo de forma escrita y puede tener conceptos, pero decíamos que no tiene problemas con las historias o la comunicación oral. Y el altamente alfabeto, decimos que es un profesional ya universitario que aunque puede ser capaz de escribir un libro, también puede ser capaz de comprender y reaccionar y aceptar, entender lo que está diciéndole en la historia. Bien, esta figura que tiene allí, que tenemos aquí, es cómo cómo podemos ver cómo esta escala de oralidad en el diálogo, en la historia, el comunicador oral, el comunicador funcional, el que por escrito, el por escrito alfabeto y comunicador por escrito altamente alfabeto. Si usted ve cómo va creciendo esa escala de oralidad.
¿sí? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a comprender cómo nosotros podemos llegar a comunicarnos. Si vieron algún tema general o un común denominador de todo esto es que no importa en qué nivel de, de comunicación estés, las historias, la transmisión oral, todos la pueden comprender. Aquel que nunca ha tenido la oportunidad de estudiar, de ir a la escuela, aprender a leer y escribir, como aquel que ha ido a la universidad y ha logrado altas calificaciones y es una persona súper educada. En todo ese amplio espectro, la comunicación oral es factible y es un medio por el cual podemos comunicar el mensaje. Todo esto se trata de cómo vamos a comunicar el mensaje de salvación, cómo vamos a comunicar la palabra de Dios, cómo vamos a comunicar la Biblia. ¿Sí? Entonces, los comunicadores orales procesan en sus mentes la información de manera muy diferente que los que lo hacen escrito. Y esto es el resumen. Yo quiero que usted, cuando volvamos a comentar, pueda retener esta información. Mientras el comunicador oral aprende escuchando, el que se comunica por escrito aprende mirando. Cuando ellos aprenden observando e imitando, miro, observo e imito lo que el otro hace, otro aprende leyendo, estudiando, analizando. El comunicador oral piensa y habla de eventos, de situaciones, no de palabras. ¿Sí? Tal día pasó esto, tal noche pasó esto, hace tantos años pasó esto. El comunicador por escrito habla de principios, conceptos, bosquejos. Los comunicadores orales usan historias para almacenar la información. Las historias tienen que estar allí para poder recordar. El comunicador por escrito maneja el conocimiento en categorías y les almacenan cosas impresas. Los orales memorizan la información que se les da a ellos en el pasado. Ellos, la información tienen que memorizarla, no hay otra manera de retenerla. Y los comunicadores por escrito buscan descubrir nueva información, investigando, viendo hacia adelante. ¿Ven? Cómo vamos, cómo somos diferentes, pero tiene que ver cómo tomamos la información. Los comunicadores orales valoran la tradición porque ha sido transmitido de padres a hijos y así de generación en generación. Y los comunicadores por escrito prefieren o valoran las cosas modernas, las cosas nuevas, lo que va hacia adelante, lo que van descubriendo. Con respecto a la palabra de Dios, con respecto a compartir el Evangelio del Señor, en el campo misionero donde nosotros lleguemos, estemos, ya sea el país y el grupo étnico que Dios le permita llegar, vamos a tener puentes y barreras. ¿Qué son puentes y barreras? Puentes es algo que nos une, que nos permite llegar, ¿sí? Si hay un arroyo, hay un río, tenemos un puente, el puente nos permite comunicarnos. La barrera es algo que nos evita llegar. Si hay una barrera, hay un barranco, hay algo que si no hay un puente, hay una barrera. Entonces, ¿cuáles son los puentes comunes que hay en la humanidad? ¿Cuáles son los puentes comunes que hay en el campo misionero que usted va a ir? Tiene que evaluar eso. Hay, por ejemplo, hay sueños y visiones de Jesús, sueños y visiones de mensajeros divinos. Me pasó hace unos años atrás y hay dentro de las tareas que tenemos, ustedes van a ver un video de mi experiencia allí, estando en Gambia, en un país en el oeste de África. Nuestra tarea era buscar soñadores. ¿Qué son soñadores? Era ver a aquellas personas de trasfondo musulmán, trasfondo islámico, porque sabíamos de que hay entre medio de ellos gente que está soñando, tiene revelación a través de sueños. Entonces nuestra tarea, sinceramente les digo, cuando fui invitado a este proyecto, lo hice muy escéptico. Yo la verdad que no creía. Decía, es casi imposible. ¿Cómo Dios va a estar haciendo esto a través de sueños, a través de estas personas? Me parecía conmigo mismo había un conflicto. Pero cuando fuimos allí y empezamos a caminar las aldeas, visitamos distintas aldeas y en cada aldea nos presentábamos, hablamos con el líder de la aldea, aldeas muy distantes, y cuando explicamos qué estábamos haciendo, decimos que estábamos buscando soñadores.
Y para ellos no les es un conflicto buscar, es un conflicto que le entres a predicar, pero no es un conflicto que entres a hablar de sueños, porque ellos son muy normales de mantener ese tipo de sueños y de encuentros a través hombres que hayan soñado, o personas que hayan soñado con un hombre de vestiduras blancas y resplandecientes. Queridos hermanos, miren, es imposible que usted lo crea, pero es cierto y hay cientos de experiencias como esas. En cada aldea, una, dos, tres personas que habían tenido visiones de un hombre de vestiduras blancas y resplandecientes. No les voy a contar las historias porque yo quiero que vean el video, pero una historia de ellas es que esta persona había estado con un hombre de vestiduras blancas y resplandecientes que no tenía miedo, que no tenía temor porque veía lo que era bueno, lindo y no lo podía comprender. Pero saben, si bien es un puente, estas personas podrán tener ese sueño por siglos, pero deben llegar los misioneros, deben llegar los obreros para decirles de quién se trata y poder referirse a la Biblia, decirle, cuando dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Es tremendo lo que Dios nos puede traer o nos puede mostrar y nos puede usar para mostrarles y explicarles de qué era ese sueño. Entonces, hay puentes. También un puente son las necesidades físicas. Cuando hay desastres naturales en los pueblos, en las etnias, están más abiertos y más dispuestos para que aquellos que vienen a ayudar puedan contarles historias de esperanza y ánimo para ellos. Muchas personas abren sus casas, sus círculos, sus barrios, sus familias en tiempos de difícil necesidad para poder escuchar. Usted lo sabe, cuando hay un enfermo en el barrio, las puertas están más abiertas para poder compartir del Evangelio. La ayuda social, ¿sí? Ayudar cuando hay extrema pobreza, compartir y oír y llevar soluciones de temas sociales en la comunidad. Eh, es bien interesante. Son puentes que nos conectan. La guerra en muchos países es algo real, no solamente por algún año, sino por generaciones. Y estas puertas nos pueden ayudar para ayudar a los no combatientes, la gente que está sufriendo, la gente que está escapándose de las guerras y poder comunicar las verdades de la Biblia en un contexto donde no hay esperanza, llevar esperanza del Señor. Hay muchas historias paralelas a la Biblia, de historias de la creación. Muchas culturas tienen distintas historias de la creación y si tuviéramos tiempo yo quisiera que ustedes me cuenten sus historias de la creación, las historias del diluvio, la pelea entre hermanos. Muchas culturas a lo largo del mundo tienen historias muy semejantes. Y uno diría, wow, la Biblia tomó de las historias del mundo. No, esto es porque está en la Biblia y muchos han escuchado estas historias allí, en la antigüedad, en el principio. Por eso muchas culturas conocen o tienen ciertos conceptos similares a nosotros, a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos de Jesús, sobre la creación, sobre el diluvio, sobre temas. Deseo espiritual, un deseo moral. Sí, hay gente que se siente que su religión le ha fallado eh, o que no quiere ser como otros, entonces poder compartir, son puentes que nos conectan. Ahora, así como hay puentes, hay barreras, ¿sí? La indiferencia es una barrera tremenda. Hay culturas donde lo que está mal, lo que es pecaminoso es normal. Entonces no tienen deseo de cambiar. En algunos lugares la prostitución, el abuso de drogas, el tener varias esposas, el adorar ídolos, la hechicería. Eh, Sus reacciones históricas a la historia bíblica, a la palabra del Señor, pueden ser positivas, pero no tienen la mínima intención de cambiar. Por ejemplo, estando en un país hindú, donde los hindúes tienen muchos dioses, tienen 300 millones de dioses. Para el hindú, la piedra puede ser un dios, animales, la reencarnación, muchos temas, estos conceptos que se manejan. Entonces, cuando usted le predica de Cristo, le trae la palabra de Dios y tiene que ser muy específico, porque para ellos decir, ok, está bien, me hablas de un Dios más, lo voy a meter a este Dios que me estás trayendo en el panteón de dioses que yo tengo, es uno más. Y si usted recuerda, va a ver que
Esto es lo que han hecho muchos. Entonces, tiene que discernir y espiritualmente decirle, no, este es el único Dios, no es el Dios uno más entre todos, es el único Dios. Entonces hay barreras, por ejemplo, la indiferencia. ¿Qué otras barreras hay? La ignorancia de las verdades espirituales. La ignorancia puede ser no intencional porque no sabía, solamente no conocía, como cuando compartíamos en otra isla allí hindú, eh, no tenían la menor idea que Jesucristo había nacido y preguntan, ¿y hace cuánto pasó? Hace más de 2000 años atrás. Y dice, pero entonces recién ahora me comparten. ¿Cómo puede ser que Dios que Dios mandó a su Hijo hace 2000 años atrás y ustedes recién hoy vienen y después de 2000 años me traen la verdad? ¿Sí? Entonces, ellos ignoran esas verdades, pero no porque lo deseen o lo quieren, sino no saben. Hay gente que ignora por intencionalidad, no lo quiere saber, no quiere saber porque sabe de que seguir al Señor trae consecuencias. Entonces, por ejemplo, el Islam es la religión que nos viene a la mente cuando pensamos en barreras del Evangelio de Jesucristo. Pero hay otros, el catolicismo en México es protegido si los evangélicos son perseguidos y maltratados severamente. El Islam es una religión que tiene barreras en el Evangelio. Proselitismo o evangelizar es ilegal en muchos países islámicos. El poder de Dios se demuestra en la creación, pero hay algunos que ven la naturaleza como su ídolo. El naturalismo tiene barreras que en la tribu o pueblo tiene temor de enojar a sus dioses y poner en peligro sus cosechas o rebaños. Estábamos en un país asiático y cruzando por puentes, el chofer, que obviamente no era creyente, le habíamos contratado allí que nos lleve de un lugar a otro, cada vez que cruzaba un puente tocaba bocina, no entendía, hasta que a mí se me ocurrió preguntarle, ¿por qué tocaba bocina? ¿No? Entonces me decía que le estaba pidiendo permiso al Dios que gobierna y tiene el control sobre ese puente para que le permita cruzar y estaba avisando, estoy pasando al otro lado. Es bien interesante, ¿no? Las tradiciones también impiden, son barreras, hay tradiciones culturales que están en conflicto con la palabra de Dios. Las creencias, prácticas religiones actuales, la superstición, la adoración a los ídolos, los amuletos, el sincretismo, que es mezclar, la mezcla de religiones, pero también unir lo sagrado con lo terrenal, y hay un sincretismo, una mezcla. Exposición al cristianismo nominal, es un tema que se vive mucho en nuestros países cristianos. Cristianos de nacimiento, son hijos, han nacido en el cristianismo y así manejan su vida, ¿sí? Rectos como fariseos. Estos cristianos que se habla, estos cristianos mundanos. Miedos a la persecución, a hacer el ridículo, que me dañen, que me lastimen, a perder los beneficios materiales que puedo llegar a tener. Pero miren, les quiero decir o contarles, porque a veces hablamos y decimos, bueno, pero ¿será que esto es tan así, que haya tradición oral y haya tanto analfabetismo? Mire, esto tiene que ver con los Estados Unidos y todo el mundo. En la mayoría de los líderes de las iglesias nunca se les expone este tema de oralidad. Entonces a veces no podemos conocer cuánto implica. Pero en los Estados Unidos, casi el 50%, el 47% de adultos operan a nivel por debajo de alfabetización. ¿Qué quiere decir? Que prefieren, que son comunicadores orales. En todo el mundo, entre el 55 y el 65% de los adultos, exactamente igual. Miren, el 50% en Estados Unidos son comunicadores orales, no saben ni leer ni escribir, o han llegado a la escuela primaria y o secundaria, pero su nivel de escritura es mínima. Sí, y son datos estadísticos, no los estoy inventando. El 30% es un comunicador oral que ha terminado su high school, ha terminado su escuela, pero sigue comunicándose oralmente. Recién solo el 20% son adultos que prefieren comunicarse por escrito y son altamente alfabetos, ¿no? Bien interesante. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de la narración bíblica? ¿Cuál es el propósito de que yo cuente la historia de la Biblia a través de una narración? ¿Cómo hacer que la palabra de Dios esté en cada corazón? ¿Cuál es el propósito de la narración bíblica? Que la palabra de Dios esté en cada corazón, que la vida de mis oyentes, de mis hermanos, de la gente a la que yo le comparto, cambie y que cada creyente, yo, usted y cada uno de nosotros esté dando mucho fruto. ¿Quién me dice amén a esto? ¿Cuáles son las condiciones para que esto ocurra? Miren, son 4.
Ellos tienen que entenderlo, comprenderlo. Les tiene que impactar, quiere decir, les tiene que sacudir. ¡Wow! Esto tiene que cambiar mi vida. Les tiene que retener, que si lo tienen que recordar, lo tienen que asimilar, lo tienen que estar masticando. Y por último, tienen que reproducir, lo tienen que contar a otros. Esto es como cuando usted, si usted llega a su casa, mira, haga esta prueba. Si usted tiene hijos, pregúntele qué aprendió en la escuela dominical o en la historia bíblica que le contó su mamá o le contó su abuela o en la iglesia. Usted va a ver que ese niño se lo cuenta. ¿Por qué? Porque él la entendió, porque él le impactó, porque él pudo retenerla y porque la puede reproducir. Si se la puede contar a usted, de eso se trata. Que cuando usted comparta la palabra de Dios, no solamente usted pueda compartirla, sino que su oyente sea capaz de compartirla con otros. ¿Por qué los desafío a usar historias bíblicas? Porque Dios nos creó con un gusto especial para las historias bíblicas. Nos gusta oírlas, nos gusta contarlas. Tenemos memoria para las historias. Aún antes que exista la Biblia escrita, el pueblo de Dios estaba contando de generación en generación las verdades de Dios a través de la historia narrada, contada. Así se reveló nuestro Dios. Así se preservó su revelación en una tradición oral hasta que se empezó a escribir. Así pasaron la verdad de Dios de generación en generación. Es apropiado para toda cultura, lo vimos, no importa el nivel de instrucción que tengas, es apropiado para toda cultura. No es confrontacional, no es algo chocante. Y el Espíritu Santo trabaja cuando nosotros contamos su historia, no mi historia, su historia, para convencer de él la verdad. ¿Qué valores tenemos al contar historias? No es confrontacional, decimos. No, el Espíritu Santo trabaja cuando contamos la historia. Es bíblico. Las historias se relatan de una manera fiel a la historia bíblica. Se toma en consideración prestaciones de palabras claves. Se considera el trasfondo bíblico, sin añadir chile o salsa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted va a tomar la palabra del Señor y va a contar una historia bíblica, no le agregue. Por ejemplo, alguien cuenta la historia de cuando Saulo tuvo un encuentro con el Señor y va a decir, y Saulo se cayó del caballo. Mentira, en la Biblia no dice que se cayó del caballo, él se cayó. O cuando se cuenta que Adán y Eva comieron de la manzana. Mentira, en la Biblia no dice manzana, dice fruto. De esto es que quiero que tengamos en cuenta. No salirnos, no echarle nuestro propio sabor. Es entendible. La narrativa bíblica se presenta en un lenguaje completamente comprendible para los que escuchan. Es completo. Usted cuenta la historia, la presenta sin romper el hilo de la historia para explicarla. Usted no puede contar una historia y explicarla. La historia se cuenta. Es reproducible. Una historia puede ser contada por otros. Puede escucharla y la puede contar. Un padre puede escucharla y contarla a sus hijos. Un niño la puede escuchar y contarla a sus padres. Es memorable, es decir, se puede memorizar y portátil. ¿Qué quiere decir esto? Y lo puede llevar a todos lados. Eso es un tema importante. Las cosas tienen que ser reproducibles. Si usted para contar una historia necesita, como en nuestros tiempos, un franelógrafo, necesita una computadora, usted necesita un material, deja de ser reproducible. Pero la palabra de Dios, de boca en boca, de nación en nación, de aldea en aldea, de comunidad en comunidad, transforma el mundo para Cristo. Que Dios los bendiga. Esta es la primera parte, ¿sí? Y yo los animo que entonces en unos minutos usted vuelva y tengamos la segunda parte que vamos a dar en los últimos 10 minutos de la hora que tenemos. Bien. La segunda parte se llama creación a Cristo o en inglés C2C, que es creación a Cristo. Yo quiero dejarles, mis hermanos, un material que también va a estar disponible junto con este video, un PDF, que ustedes van a poder usarlo. Este PDF, yo les voy a contar cómo lo podemos usar, pero es la historia bíblica desde la creación hasta Cristo. Usted va a poder, con este material, ejercitarse, preparar y comunicar la verdad del Señor a sus semejantes. Cuando usted va al campo misionero, a veces uno dice, ¿qué herramientas cuento? A veces
no le damos las herramientas al misionero con el cual empezar. Esta herramienta que usted va a tener en sus manos fue preparada especialmente para comunicadores orales, pero se está usando en todo el mundo, aún con cursos para profesionales, en universidades, en trabajos y también en las aldeas más alejadas del mundo. Es un material muy especial, muy específico, que yo quiero hoy compartir con ustedes. La persona que lo preparó se llama David Ortega, es una persona que estuvo muchos años en el campo y es un especialista en plantación de iglesias, es un especialista en reproducir, y él ha entrenado a cientos de obreros en esto, y gracias a su amor y su compromiso, yo trabajé con él un tiempo, entonces fui parte de poder transformar esto para que esté en las manos de todos, y no queremos que esto se quede, que usted lo pueda aprovechar. Esto se preparó con ayuda de hermanos que aman al Señor, entonces yo quiero que usted tenga hoy. Mire, hay distintas maneras de este material de creación a Cristo. Hay un material que se hace en una tela, otros se hacen dibujos. Estos son dibujos, distintos dibujos, 20 y pico de dibujos que nos ayudan a entender la creación a Cristo. Y es una manera fenomenal, fenomenal de compartir la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar. Les recuerdo, esta es una historia que usted la va a poder contar rápido o corto, o muy lento. Usted puede llevar una hoja por día, una hoja por semana, o puede hacerlo en un segundo para compartirlo con el Señor, con la persona que tenga a su alcance. Funciona con hombres, funciona con mujeres, funciona con niños, funciona con adultos, funciona en el mercado, funciona en la universidad, funciona en el banco, funciona en la zafra, funciona en cualquier lado. Así que vamos a verlo cómo funciona, y yo quiero que usted la pueda bajar y la pueda tener en su celular, en su teléfono, o imprimirla. Y si no la puede imprimir, lo más importante, recuérdela, estúdiela y cuéntesela a su vecino que no tiene a Cristo, llévela a las aldeas, a los pueblos, a donde el Señor lo lleve, porque un misionero capacitado es un misionero con impacto. Un misionero que tiene una historia para contar. Usted no va a contar su historia, va a contar la historia de Cristo. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Esto se trata de la historia. Recuerde, estudie, practique, lea bien el texto, use sus propias palabras definitivamente, pero no olvide las historias. No, esto usted tiene que aprenderlo de memoria, tiene que practicarlo. ¿Por qué? Porque es la historia desde la creación hasta Cristo, cómo presentar el Evangelio. Tenga la Biblia cerca, muéstrela, dígale, esta es, por ejemplo, yo tengo acá la Biblia, ¿sí? Esta es una historia que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios, ¿sí? No es una historia que me inventé de un libro cualquiera, ¿sí? Muy bien. Entonces, empezamos con este concepto. Le vamos a decir entonces, yo tengo una historia que ha cambiado mi vida y que la quiero compartir. Me gustaría compartir contigo y con usted una historia que cambió mi vida y está cambiando la vida de muchas personas en todo el mundo, ¿sí? Y entonces ahí le empieza a contar. Esta es la historia del Dios supremo, el único Dios, y su relación de Dios con el mundo. Es una historia verídica, está en la Biblia, esto es verdad. Está en la Biblia, es un libro que se llama la Biblia. Los hombres no hicieron la Biblia, ¿sí? Es la palabra del único Dios, del supremo Dios, del Dios perfecto, el Dios más poderoso que cualquiera de sus ancestros, de cualquier persona, de cualquier gobierno, de cualquiera. Este libro es poderoso porque es palabra de Dios. O a cualquier Dios que la gente adore, esto es único. Esta historia es verdadera, y cuando es verdadera quiere decir que es confiable, yo puedo confiar en ella, porque es la palabra de Dios. Existe un solo Dios, y Él es el único Dios. Existió desde el principio, antes de que nada hubiera, Dios ya era Dios. Ahora, este Dios es el creador, y Él creó todas las cosas en la tierra y en el cielo, ¿sí? Es poderoso sobre todas las cosas. Cuando Dios comenzó a crear, Él lo hizo a través de sus palabras. Él habló, Él dijo y las cosas existieron. Él creó los ángeles.
y para que lo sirvieran y lo adoraran. Los ángeles eran muy hermosos. Él creó lo que vemos y lo que no vemos, lo visible y lo invisible. Aquí hago un paréntesis en la historia para explicarles esto. Es importante que podamos ver que Dios es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, porque en nuestro mundo la gente tiene mucho temor a los demonios, mucho temor a cosas que no ven, y ahí tienen que entender que este Dios creó todo y luego puede contar la historia, porque obviamente la historia de Satanás es un ángel caído. Entonces tenemos que tener bien claro, esta historia no debe olvidarse. Él creó todo lo que vemos y lo que no vemos, lo visible y lo invisible. Y después sigue contando usted y dice, él creó también las cosas que podemos ver, el cielo, la tierra, el agua, las montañas, los océanos, el sol, la luna, las estrellas y todas las plantas y todos los animales. Él lo creó todo. ¿Y saben qué? Finalmente creó al hombre y a la mujer. Dice la Biblia que lo hizo conforme a su imagen. Dios creó al hombre para que gozara todo lo que había creado. Y dice la Biblia que Dios vio y creó todo lo que vio y vio que todo lo que había creado era bueno, era muy bueno. También nos cuenta la Biblia que Dios puso al hombre y a la mujer en un hermoso jardín para vivir. Ellos tenían una buena relación con Dios, una relación entre ellos y entre Dios con ellos y ellos con Dios. Él dijo que cuidaran ese jardín y gozaran de todo. Les dio un mandamiento especial. Ellos podían comer de todas las cosas, menos de uno. Podían comer de todas las cosas que había en el jardín, de todos los árboles, pero no. Si ellos comían de ese árbol, serían castigados y ellos morirían. El hombre y la mujer oyeron lo que Dios, y tenían esa relación preciosa, pero Dios nos creó para tener una relación maravillosa, única, entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Dios nos creó para estar en relación con Él. Él les dijo que no coman de un árbol que había allí. Si ellos comían, ellos iban a ser castigados. Y la historia de la Biblia nos cuenta que ellos escucharon la voz de la serpiente y la desobedecieron. Sin embargo, ¿recuerda usted cuando vimos la historia? Y ahí está la historia, presten atención. Cuando Dios creó las cosas que ven y que no se ven. Bien, uno de esos ángeles, que nosotros no los vemos, era muy inteligente y bello. Ese ángel se volvió muy orgulloso. Él quería ser como Dios y que todos los ángeles le adoren a él. Y él tomar el lugar de Dios. Pero solamente Dios merece la adoración y el servicio. Por lo tanto, Dios arrojó a este ángel desobediente, el diablo, y a los otros ángeles que los seguían, los echó del cielo, ¿sí? Fuera del cielo. Estos ángeles malos son los que nosotros los conocemos como demonios. Un día, el diablo tentó a la mujer de comer el fruto del árbol prohibido. La mujer oyó al diablo y comió del fruto. Entonces lo dio de comer a su esposo. Otro paréntesis en la historia. Vio que yo no dije la manzana, dije fruto. Vio que agregué acá la historia de Satanás. Y ahí se referencia a lo invisible y a lo visible, porque entonces podemos enseñar este concepto tan complicado para que lo puedan enseñar de manera bien explicada, lo puedan comprender. ¿Sí? Entonces, cuando ellos pecaron, dice, cuando ellos desobedecieron el mandato de Dios, ya no tenían una relación con Dios. Entonces eso, Dios los expulsa, a causa del pecado, Dios los va a expulsar, los va a sacar de allí, de donde ellos vivían. Al desobedecer los mandatos de Dios significa pecado. Dios es recto, Dios es santo. Él debe castigar el pecado. Dios echó al hombre y a la mujer fuera del jardín y su relación con Dios se cortó, se terminó. Los humanos y Dios fueron separados para siempre. Todos hemos pecado, usted y yo, como el primer hombre y la primera mujer. Toda la gente como nosotros desde entonces hemos pecado por no escuchar los mandamientos de Dios y nos hemos separado de Dios. El resultado del pecado es el castigo eterno en el infierno. No podemos vivir eternamente con Dios como fuimos creados. Las personas quedaron separadas de Dios. Pero no todo es malas noticias.
Porque Dios ama tanto a la humanidad, al hombre, que le dio leyes para vivir, los 10 mandamientos. A través del tiempo, la gente se multiplicó y Dios los amó tanto que querían tener esa relación con Dios. Les dio los 10 mandamientos, que aprendan a obedecer y que recuerden lo perfecto que era Dios, lo santo de que era Dios y cómo ellos debían ser santos y perfectos también delante de Dios. Estos 10 mandamientos enseñan a la gente a amar a Dios, amar al prójimo, cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse con otra gente. Y algunos de los mandamientos son, por ejemplo, no adorar a otros dioses o hacer ídolos, no decir falso testimonio, no robar, no matar, no cometer adulterio. Pero eh, la gente dejó de hacer caso a veces a los mandamientos. ¿También qué hizo? Pero cada vez que ellos pecaban, entonces Dios les permitió que se arrepientan y que ofrecieran un sacrificio de sangre en el lugar del castigo. Este sacrificio era derramar la sangre de un animal perfecto, como un cordero, y si ellos se arrepentían y ofrecían este sacrificio, Dios los perdonaba y dejaba que el animal muera en su lugar. Solamente en el derramamiento de sangre puede haber perdón de pecados. Una persona puede ser perdonada solo a través del derramamiento de sangre. Sin embargo, la gente continuó pecando. Y el sacrificio, así como fue un ritual, las leyes fue un ritual, los sacrificios eran un rito, algo que lo hacían de vez en cuando, se hacía, pero no de corazón. Y Dios se cansó de estos actos no sinceros y la gente seguía separando de Dios. Nosotros no podemos volvernos hacia Dios, no importa cuánto hagamos ni cuánto querramos acercarnos a Dios, no podemos. Sin embargo, Dios, que ama a la humanidad, que Él vino en la tierra y se hizo hombre para poder cumplir su amor. Él nos sigue amando. Se dio de manera perfecta para relacionarnos. Y Él, que me dio a su único, Jesús es el único Hijo de Dios, que Jesús vino a la tierra. Nació allí en Belén. Nació y Él vino a vivir en medio de la humanidad. Jesús mostró su autoridad y su poder sobre toda enfermedad. ¿Sí? En muchas ocasiones sanó a los lisiados, a los enfermos. Él tenía autoridad para sanar, pero también para perdonar pecados. Jesús hacía muchos milagros. En una ocasión, él estaba con algunos de sus seguidores cruzando un lago muy grande, era tarde de noche. Y el texto dice así, miren, lo observé en la Biblia, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se inundaba. Y esta llegó a la popa, llegó y durmiendo en su cabezal lo despertaron. Y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. Y el viento se cesó, se detuvo y hubo una gran bonanza. El poder de Jesús es más grande. Aún que para sanar, aún tiene poder sobre los poderes del mundo, sobre las tormentas, sobre las aguas, sobre los océanos. Pero en otra ocasión, Jesús vio a un hombre con muchos demonios dentro. El hombre tenía mucha fuerza y podía romper cadenas. Sin embargo, Jesús lo amó y echó los demonios fuera. Y Jesús mostró su autoridad también sobre el poder sobre los demonios y sobre los espíritus. Jesús es más poderoso que el maligno mundo espiritual. Pero también la Biblia nos cuenta que en otra ocasión Jesús mostró su autoridad aún mayor sobre la vida y sobre la muerte cuando su amigo Lázaro estaba muerto y él lo resucitó. Tremendo historia. Jesús muestra su autoridad sobre la naturaleza, sobre las fuerzas invisibles, sobre Satanás, sobre la vida, sobre la muerte. Pero, diferentemente a nosotros, Jesús nunca pecó. Él obedeció perfectamente a su Padre. Él nunca mereció castigo. Pero Jesús demostró su amor para con nosotros cuando hizo ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. Algunos líderes religiosos, celosos de Jesús, lo arrestaron y decidieron matarlo. Pusieron a Jesús sobre una cruz, hecha de 2 pedazos de madera, como si fuera una T, sus manos y sus pies clavados en la cruz, su sangre derramada, sus manos, sus pies y su cuerpo. Jesús sufrió muchísimo dolor en la cruz.
pero Jesús fue el sacrificio perfecto. La Biblia nos cuenta que luego de morir estuvo 3 días en la tumba. Jesús murió por la humanidad, murió por nosotros. Dios nos ama y permitió que Jesús en la cruz tomara nuestro lugar. Recuerden, solamente mediante el derramamiento de sangre preciosa de Jesús, Dios perdona nuestros pecados. La muerte de Jesús demuestra el amor de Dios hacia nosotros. Después que Jesús murió, fue todo puesto en una tumba. Sin embargo, la historia no termina ahí. Él murió por nuestros pecados. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora podemos tener una relación con Él. Hay una manera de estar con Él, una manera de acercarse a Dios. Y quiero terminar esta historia que te voy a contar con algo que dice. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entraré, si me abren la puerta, entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Dónde está esa puerta? En tu corazón. ¿Estás listo para invitar a Cristo a tu corazón? ¿Cómo usted puede volver a Cristo? Queridos amigos, mis hermanos, espero que les guste esta historia y podamos recordarla. Toda la historia de la creación, a Cristo la puede resumir en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para regresar a Dios, usted debe poner su fe en Jesús. Para hacer esto debemos dejar nuestra vida pecaminosa y pedirle a Dios que nos perdone. Está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, para regresar a Dios, usted debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su nuevo Rey, su nuevo soberano. Oramos. Dios desea que usted, su familia y sus amigos regresen a Él. Para regresar a Él, debe creer en su corazón y confesar. Bien, mis queridos hermanos, esta es la historia que yo quería que ustedes tengan. 2 partes de la clase. La primera es toda la parte teórica que incluye por qué estudiamos, por qué creemos o por qué estamos convencidos, por qué esta herramienta de compartir la Biblia, la palabra de Dios, a través de historias cronológicas. ¿Por qué? Porque la historia, estamos acostumbrados a leer historias, nos gusta leer historias y es una manera tremenda de comunicar el mensaje de Dios. Y la segunda parte es algo práctico que usted puede aprenderlo para presentar en la iglesia, en cualquier pueblo, en donde sea usted, donde sea misionero, en su casa o en el otro lado del mundo, usted va a poder usar esta historia y yo quiero disponerla para que usted tenga. Así como pudo bajar este video, es muy posible que usted pueda bajar también esta nota. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más, mi nombre es Guillermo Mangieri. Dios los ama, yo también, deseando que los use. Y espero que este video haya sido para bendición de sus vidas, como también ha sido para bendición de mi vida, conocer a este Dios, conocer a Cristo desde la creación y saber de que en Él hay salvación, no hay otro nombre en la tierra. Mis hermanos, que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.